Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Julio Volvitnik. Julio es investigador y profesor en el Colegio de México. Es uno de los grandes especialistas mexicanos en estudios sobre la pobreza, pero además de eso fue un actor muy involucrado en el movimiento estudiantil popular de 1968, de lo cual vamos a hablar con él. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Luis. Pues sí, fui un militante en el 68 y lo más sorprendente, Luis, es que hicimos la huelga estudiantes becados. En el 68 éramos nada, 10,000 en el país o 5,000 de estudiantes becados de posgrado, que nos fuimos a la huelga y pusimos a una institución de élite, el Colegio de México, en huelga. Y como lo he escrito, es que era tan fuerte la ola del movimiento. Cuando empieza, Ibarra Sierra pone la bandera media alta. El rector de la UNAM. Exacto, sale a la calle a manifestar. No podíamos resistir y entonces nos movilizamos y fuimos una más de las escuelas y universidades en huelga en el 68. Una escuela de élite como tú las sí, yo estudiaba maestría en economía, los otros estudiaban maestría en historia o doctorado en historia, en lingüística. Fue lo que fue la Casa de España en México. Originalmente es lo que hizo Lázaro Cárdenas para recibir a los grandes pensadores españoles que venían a refugiarse a México, y con los años se transformó en el Colegio de México. Tú has descrito el movimiento del 68 como una gran ola libertaria. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, es que los que vivimos la experiencia, sabemos que fue una libertad absoluta la que vivimos. Nos transformamos de estudiantes obedientes, disciplinados, en militantes subversivos que salíamos todos los días a la calle, imprimíamos volantes, hacíamos mítines relámpagos, nos subíamos a los autobuses urbanos, uno repartía volantes y el otro hacía un breve speech de 3 minutos, nos temblaban las piernas horribles de miedo que nos atraparan y nos bajábamos a la siguiente parada y volvíamos a subirnos a otro. Vivíamos en plena libertad, fuimos seres totalmente libres a pesar de la represión y el miedo que nos daba con los soldados y la policía durante agosto y poco más de la mitad de septiembre, hasta el 18 de septiembre, en que la represión se declaró abierta. Seres libres, pero al mismo tiempo se decía que ustedes estaban manipulados, que estaban manipulados por Cuba, la Unión Soviética, que estaban manipulados por la CIA, que estaban manipulados por funcionarios públicos. ¿Cómo explicarnos esa paradoja de esa libertad total que tú describes con este discurso oficial? Sí, bueno, nosotros nos burlábamos de ese discurso oficial porque nosotros lo vivíamos. Claramente a mí nadie me pagó, claramente a mí nadie me manipuló, sino que nos movilizamos porque sentíamos una indignación tan profunda. Yo trato de ver esto como un país que viene progresando económicamente y socialmente a una velocidad impresionante. He estado escribiendo sobre eso, cómo el crecimiento económico era muy acelerado en los 60s, cómo mejoraban los salarios, aumentaba el empleo, mejoraba la distribución del ingreso, disminuía la pobreza. Los 60s y todavía un poquito en los 70s, la primera parte de los 70s. ¿Y cómo es que ocurre un movimiento de estos? Justamente porque cuando uno ya tiene cubiertas las necesidades básicas, y nosotros éramos estudiantes becados todos en el Colegio de México, los de otros lugares no, obviamente en la UNAM no, en los del Poli no, pero generan expectativas de
libertad democrática. Y ese país paradójico que crecía y mejoraba las condiciones de vida de la población era brutalmente represivo y no había espacios de libertad. La prensa estaba totalmente vendida, era nuestro grito favorito en las manifestaciones. Cada vez que pasábamos enfrente de allí por Bucareli, donde estaba el Universal, sobre todo, y quitábamos prensa vendida. Y no había democracia alguna, era una dictadura casi perfecta, como se le ha descrito. Una libertad que a ti te llevó a la cárcel, Julio. Sí, el pliego petitorio decía libertad presos políticos y muchos, centenares, terminamos siendo presos políticos. Mi auto de formal prisión me daba la prisión por 12 delitos. 12 delitos. Que si se sumaba la pena media de cada uno de los delitos, yo iba a morir en la cárcel de viejo. Y bueno, obviamente no tenían ninguna evidencia y no habíamos cometido ningún delito, más que el delito de salir a la calle, gritar lo que pensábamos y pedir libertades democráticas. Ese era el gran tema del 68. También se les acusaba de querer copiar a los estudiantes franceses, a los estudiantes alemanes. En Estados Unidos estaban movilizaciones como las de Columbia o la lucha por los derechos civiles del doctor Martin Luther King. Así es. ¿Eso se vivía entre ustedes, Julio? Sí, de alguna manera sí. Estábamos sensibilizados, por lo menos los que estábamos en el colegio. Yo recuerdo que Víctor Urquidi organizó una mesa. El director del Colegio de México. El presidente del Colegio de México, que fue, que duró como 30 años de presidente, organizó una mesa para discutir mayo del 68. Y yo fui uno de los que me invitaron, fue el único estudiante que participó en esa mesa. Y yo me acuerdo haber revisado papeles, revistas. ¿Los escritos de Carlos Fuentes o...? No, las cosas del 68, lo que decían los estudiantes de Francia. Directamente, porque Carlos Fuentes escribió aquel célebre ensayo sobre el 68 francés, pero no, tú directamente te fuiste. Sí, yo fui a lo que salían los periódicos, no había internet, no había estas cosas de ahora, pero me acuerdo que decían, nos hacen tragar conocimientos y luego en los exámenes tenemos que venir y vomitarlos. O sea, era un movimiento mucho más centrado en la propia educación superior que lo que fue el 68 en México. Una cosa muy importante del 68 es que no fue un movimiento gremial. Nuestras demandas no eran para los estudiantes. No estábamos peleando para que se mejorara la educación. Estábamos luchando para que se mejorara el país, sobre todo en el aspecto político de libertades democráticas. ¿Y de dónde les venía esa inquietud? ¿Era un producto de lecturas? ¿Era un producto de la acción de grupos políticos? Yo creo que mucho es lo que estaba pasando en el mundo. El mundo era la protesta contra la guerra de Vietnam, los derechos civiles en Estados Unidos, el mayo del 68, la primavera de Praga, de Checoslovaquia. Uno de los dolores más fuertes que recuerdo que sufrimos todos en pleno movimiento fue cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia y pone fin a esa experiencia de socialismo con rostro humano, socialismo... La primavera de Praga. La primavera de Praga. Entonces, era obvio, y surge toda la ola en México y obviamente nos arrastra y nos politiza. Muchos de los que fueron militantes en el Colegio de México jamás en su vida habían ido a una manifestación. Yo sí, yo tenía experiencias anteriores en Puebla. Cuando el 61, la invasión de Bahía de Cochinos, salimos a la calle, nos reprimieron, se dividió la Universidad de Puebla en dos, en fin, yo tenía otras experiencias, pero muchos fue la primera vez en su vida que fueron a una manifestación. Esa experiencia de libertad también involucraba a las mujeres. Hay quien señala que en mucho el movimiento de liberación femenina tiene un parteaguas en el 68. ¿Tú compartirías eso? Sí, sin duda, sin duda.
Cuando hice un conversatorio a los 40 años del 68, en el 2008, una de las personas que participó en ese conversatorio era Margit Frank. Está viva, tiene 100 años, en ese entonces tenía 90 años, estuvo presente y dijo la importancia de que las mujeres hayan participado en el movimiento y cómo fue para ella un despertar político impresionante. Y hubo la liberación sexual tardía en México, en gran medida fue estimulada por el 68. Éramos compañeros, andábamos juntos en las manifestaciones y después en la cama, claro, sin papelito. Fue verdaderamente, esos jóvenes se rebelaban no solo contra las autoridades políticas, también contra sus padres autoritarios, evidentemente, y los padres reaccionaron ambiguamente. Muchos participaron apoyando a sus hijos, pero otros sintiéndose culpables de tener hijos subversivos. Tú eres un científico social muy reconocido. ¿Tú dirías que hay un antes y un después en las ciencias sociales en México como resultado del 68 o hay una línea de continuidad? Yo diría que no hubo un cambio en materia académica. Por el contrario, yo veo la academia hoy peor que en los 60s. El positivismo dominante en las ciencias sociales en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo occidental, ha hecho que la sociología, la economía, la historia incluso, se vuelvan absolutamente irrelevantes. No tratan los problemas importantes de fondo y cuando los tratan es para minimizarlos y ocultarlos. Una especie de intelectuales orgánicos del régimen neoliberal. Y es una pena que no haya ocurrido eso. No sé, en el 68 no fuimos suficientemente lejos en estas materias. José Revueltas fue uno de los pocos que trató de mirar hacia adentro a las instituciones de educación superior y tratar de reformarlas. Habló de autogestión en las universidades. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perdón que te interrumpa así tan abruptamente, pero la guillotina del tiempo, ¿sabes lo que es? No se vayan, volvemos en muy breves instantes. ¿Cómo es que te apresan? ¿Cómo es que te detienen? ¿Dónde perdón, estabas? Sí. Me detienen en Ciudad Universitaria cuando el ejército toma Ciudad Universitaria. El 18 de septiembre en la noche, eran como las 11 de la noche, el Consejo Nacional de Huelga se reunía en las noches para que en el día las asambleas de escuela discutieran los temas que se iban a discutir en la noche en el Consejo, y entonces nosotros éramos los delegados, yo y Miguel Ángel Rivera nos tocó ese día ser delegados ante el Consejo, lleváramos la posición de nuestra institución. Nosotros no decidíamos, era nuestra asamblea la que decidía. Entonces entra el ejército y nos rodea totalmente y decidimos no poner resistencia, caminamos hacia la explanada y a mitad del camino estábamos en el auditorio de medicina, de la Escuela de Medicina, que está en el otro extremo de del viejo circuito de la rectoría. Entonces caminamos hacia la explanada de rectoría y a la mitad del camino ya varios soldados se acercaron y nos llevaron a donde ya habíamos decidido ir y nos pusieron ahí en el piso, y finalmente... Encañonados. Encañonados, sí, todos iban armados. Con bayoneta. Con bayonetas, a mí me dieron un golpecito en la espalda con la bayoneta, y nos llevaron a Lecumberri algunos y a otros a la Procuraduría. Parece que a los de Lecumberri nos fue mejor, y ahí... agentes del Ministerio Público nos tomaron declaración y yo defendí a los estudiantes, porque hacían preguntas
¿de dónde sale el dinero de los estudiantes? Es cierto que reciben dinero de Moscú, es cierto que reciben dinero de Cuba. Yo decía, no, es el boteo, llevamos botes y la gente, el pueblo nos da lo poquito que necesitamos para el transporte, para imprimir volantes, y como vivieron muy pro movimiento, me dictaron auto de formal prisión. Inmediatamente, y fuimos unos pocos los que, de ese grupo que detuvieron, que eran como 400 los que llevaron a Lecumberri, solo 12 nos dieron auto de formal prisión. Nos metieron a la crujía M, que estaba vacía, y solo había 2 presos en esa crujía, 2 asaltabancos venezolanos. Eran asaltantes de bancos, parece que Venezuela fue la escuela de aquella época. De aquella época, sí, en los 60. Carlos Andrés Pérez, sí, Marcos. Sí. Así es. Sí, no, nada que ver con la Venezuela actual. Y nos trataron muy bien, nos enseñaron muchas cosas de la cárcel. Y bueno, pues la experiencia es claroscuros. Por un lado, el miedo, el terror, porque tienes el auto de formal prisión, 12 delitos, te vas a quedar toda la vida, vas a morir ahí de viejo. Era espantoso. Pero por otro lado, estábamos con puros compañeros, éramos puros presos políticos del 68, leíamos los periódicos juntos, las familias nos visitaban y nos llevaban comida buena, porque la de la cárcel era terrible, y teníamos clases. ¿Ahí dentro de la penitenciaría? Sí, en una celda, todos los días, no me acuerdo la hora, a las 10, 11 de la mañana, Elide Gortari nos dictaba... El gran filósofo. El gran filósofo, autor de Lógica Dialéctica, nos dictaba una clase de historia de México. Y empezó desde antes de la independencia, y creo que ya estábamos llegando a la revolución cuando yo salí de la cárcel, y aprendí historia como nunca en mi vida, maravillosas clases. Entonces había el lado positivo y el lado negativo, pero el carcelazo es un término que se maneja en los presos, viene la familia, te visita los domingos, comes con ellos, te ríes, y cuando se van, te cae el carcelazo y quedas en la celda con tus compañeros de celda nada más, y sientes que es terrible, que es el infierno, digamos. Cuando tú estabas como activista, ibas a los autobuses a botear, como le decimos en México, ¿cómo sentías la reacción de la sociedad? ¿Había simpatía hacia ustedes? Sí. ¿Temor? ¿Los veían como diablos? No, nos veían con mucha admiración, yo diría. Éramos los que nos atrevíamos. En el corazón de todos los mexicanos, durante todos estos años de dictadura, casi todos somos temerosos, todos estamos llenos de miedo, porque es un régimen represivo todavía, mucho menos que en el 68, pero todavía, a quien se atreve y no tiene miedo, se le respeta, se le admira, y yo sentía eso. O sea, que nos veían con unos ojos muy interesados en los que decíamos, nos oían, y en su cara yo veía eso, admiración y respeto por nuestra valentía. Y lo mismo pasaba en las manifestaciones. La gente que estaba parada a los lados, que algunos se unían a la marcha, había esa misma sensación de gracias por protestar por todos nosotros, porque esa era la gran ventaja de no ser un movimiento gremial, sino un movimiento radical de libertades para todos, ¿no? ¿Cambió México a raíz del 68, Julio? Sí, pero muy lentamente. El golpe de Tlatelolco fue tan brutal que produjo 2 reacciones. La mayoría, pues nos regresamos a nuestra vida cotidiana, a ganar el pan. Yo me casé muy pronto después del 68 y tuve hijos y había que mantener a la familia. Otros se fueron a trabajar con campesinos en comunidades urbanas también. Otros se fueron a la guerrilla urbana o rural. Pero el país cambió muy lentamente. Ahora
a trasmano, uno puede ver que ciertos cambios de los 70s, por ejemplo en el gobierno de Echeverría, se explican por el movimiento estudiantil. Nunca creció la educación superior tanto como durante los 6 años del gobierno de Echeverría. Se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, se fundó el CONACYT, se impulsó la ciencia y la tecnología. El Colegio de México tuvo un nuevo edificio. Tenemos un edificio rentado en la colonia Roma y construyeron el gobierno federal y le regaló, digamos, al Colegio de México ese bello edificio que está en el camino a la Jusco. O sea, y después, en el 85, el sismo. ¿Y quién sale a rescatar a los jóvenes? O sea, sí había cambiado el país, pero no se notaba muy claramente. El gobierno de Echeverría muy ambiguo y muy contradictorio, y después de Echeverría empeora todavía la cosa, el auge petrolero, y luego el neoliberalismo nos cae de golpe y porrazo, pero el 85 muestra que había cambiado algo en el alma, en el espíritu de la juventud mexicana, que salió a rescatar a la gente que estaba lastimada en el movimiento o muerta. Hay quien asegura, Julio, que el movimiento 68 realmente termina en 1988, cuando se funda esta ruptura dentro del partido del gobierno. Hay una elección encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y un gran fraude electoral. Hay quien dice, dura 20 años lo del 68. ¿Te parece muy forzado pensar en ese arco? No, yo creo que es correcto, es correcto. Desde un poco antes, el movimiento del 68 yo creo que sí influyó en las reformas electorales y las reformas políticas que permitió que la izquierda estuviera legalizada, que el Partido Comunista pudiera participar en la boleta electoral y que hubiera diputados, senadores, creo que no, tardó más, de los pequeños partidos de izquierda. La representación proporcional que ahora tanto critican como si fuera un desperdicio de recursos es uno de los grandes logros, y eso ocurre en el gobierno de López Portillo, con Reyes Heroles encabezando esa reforma. Y sí, este inconformismo en las filas del propio PRI, que produce la ruptura del PRI y que lleva a la unión de este grupo rupturista con la izquierda, y que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas como candidato y que obtiene muchos votos, probablemente ganó las elecciones, sí es una culminación del movimiento estudiantil, y simbólicamente se vuelve a tomar el Zócalo. Uno de los grandes símbolos del movimiento estudiantil es que tomamos el Zócalo 3 veces y lo llenamos, y eso tardó mucho en repetirse, que alguien opositor al gobierno llenara el Zócalo, y eso ocurre en el 88, protestando contra el fraude electoral. Julio, tú viviste esos días con miedo, estuviste en la cárcel, fuiste agredido. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Me cambió la vida a mí y cambió la vida de mucha gente en el país. Yo no me imagino a mí mismo sin esa experiencia del 68. Me enriqueció. Y me hizo mucho más consciente de la realidad. Me politizó. Y entonces, cuando uno se politiza y empieza a interesarse en los problemas nacionales, no desde la cosa académica, sino desde como ciudadano, cambia todo y quiere uno participar. Y entonces yo participé en el PRD después, y y luego en Morena, y en fin, he sido activista político hasta donde he podido y me han dejado, digamos, serlo.
Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Es un placer, Luis. Felicidades por este programa tan bueno. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.